Camino Mozárabe Vía de la Plata. Camina y escucha más que nunca. Hola de nuevo, somos Andy y Noa, que no Andy y Lucas, y te damos la bienvenida al segundo episodio de nuestro podcast sobre el Camino Mozárabe Vía de la Plata. Hoy por fin está aquí conmigo Noa, mi maravillosa cómplice. Efectivamente, y juntas vamos a guiarte por una especie de peregrinación virtual para que rehagas con nosotras nuestros pasos por el camino. Seguro que, por el título del episodio, habrás podido adivinar el tema del que vamos a hablar hoy. Aún así, no te confíes, porque esta historia es más compleja de lo que parece. Vamos a empezar con un dato muy curioso, por si alguna vez te lo has preguntado. Tenemos un camino, el Camino de Santiago, y diferentes rutas que llegan hasta el punto en el que está enterrado el apóstol, en la ciudad de Santiago de Compostela. Hasta ahí todo bien. A estas rutas se las conoce también como rutas jacobeas, y todo lo relacionado con el apóstol también recibe el nombre de jacobeo. Pero ¿sabes de dónde viene esa palabra tan distinta? De forma resumida, resulta que el nombre bíblico de Santiago es en hebreo Yaakov, con K y con V. O sea, lo que para nosotros sería Jacobo hoy en día. Sin embargo, hace muchos siglos, en latín, la Iglesia lo canonizó como Sant Jacob, que derivó en Sant Yago. ¿Y qué pasa si lo decimos del tirón? Pues que acaba convirtiéndose en Santiago. Así que sorprendentemente, Santiago, Jacobo, Yago, Tiago, Diego e incluso Jaime son el mismo nombre. Y encima, en inglés se dice James y en francés Jacques. Por si no era bastante, así de enrevesadas son las lenguas. Bueno, pues ahora que ya tenemos claro esto y podemos hablar con propiedad, vamos a ver cómo acabó el apóstol en Galicia y cuál es el origen del camino mozárabe Vía de la Plata. Santiago fue uno de los 12 apóstoles y se dice que, después de que crucificaran a Jesús, viajó hasta la península ibérica para predicar su enseñanza y difundir el cristianismo. Así fue como llegó a Galicia por primera vez. Más tarde, en el año 44 después de Cristo, de vuelta en Jerusalén, el rey Herodes Agripa I lo mandó a asesinar. Sin embargo, dos de sus discípulos, Teodoro y Atanasio, consiguieron recoger su cuerpo y escapar con él en una barca rumbo a Galicia. Según la leyenda, desembarcaron en Iria Flavia, lo que hoy es Padrón, y enterraron el cuerpo en un sepulcro. Cuando ellos murieron, fueron enterrados junto al apóstol. 8 siglos después, en el siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo, atraído por el resplandor de unas luces en el cielo nocturno, avisó al obispo Teodomiro y juntos descubrieron la tumba al llegar a aquel lugar. Sorprendidos, dieron aviso al rey, Alfonso II, que se convirtió en el primer peregrino de la historia. Cuando el rey verificó los rumores, ordenó construir lo que sería la primera catedral de Santiago y trasladar allí los restos del apóstol y sus discípulos. A partir de aquel momento, la catedral se hizo extremadamente famosa en toda Europa y hubo que hacer varias ampliaciones hasta construir el edificio que conocemos hoy en día. Pero espera, que la historia no acaba ahí. En el siglo XVI decidieron esconder de nuevo los restos de Santiago por miedo a las amenazas del pirata Francis Drake. Sí, un pirata de los de verdad. Vamos a dejarlo en que no se llevaba muy bien con los españoles. El problema es que estaban tan bien escondidos que nadie fue capaz de volver a encontrar la tumba hasta el siglo XIX. En el año 1879, el arzobispo Miguel Payá y Rico se propuso encontrar los restos del apóstol, y los encontró. Y no solo eso. Revolucionó a religiosos y científicos con el objetivo de verificar los huesos. Al final, en 1884, el Papa León XIII confirmó que eran auténticos y que pertenecían al apóstol y a sus discípulos, lo que volvió a despertar el interés de peregrinos de todo el mundo. Y, por ahora, los restos siguen descansando en paz. La verdad es que fue un viaje bastante movidito. Y además, si retrocedemos de nuevo hasta el boom del camino tras la construcción de la catedral, entenderemos por qué surgieron tantas rutas distintas. Hay que tener en cuenta que el descubrimiento de la tumba movilizó a peregrinos de todos los rincones del mapa, y que cada uno comenzaba el trayecto desde un lugar diferente. Por eso, con el tiempo, se popularizaron rutas como el Camino del Norte, desde Irún,
el francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port, el primitivo desde Oviedo, el inglés desde Ferrol, el portugués desde Tui, el sanabrés desde Granja de Moreruela, el camino de invierno desde Ponferrada y, por supuesto, el nuestro, la Vía de la Plata y Camino Mozárabe, que son nuestros favoritos. Vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de ambos. La Vía de la Plata, que va desde Sevilla hasta Astorga, atraviesa la península de sur a norte y sigue el recorrido de una antigua calzada romana que fue importantísima como vía de comunicación y de comercio. Y otro dato curioso, y es que el nombre de esta ruta no viene de la plata, del metal, sino del árabe balat, que significa camino empedrado. La construcción de la calzada se inició en el siglo II a.C. y se la debemos a varios emperadores romanos. Hoy en día aún puedes encontrar restos arqueológicos de aquella época a lo largo del camino, como puentes o los famosos miliarios, que son piedras que marcaban la distancia cada 1000 pasos. La ruta siguió usándose a lo largo de los siglos y era una parte esencial de la red de comunicaciones de la península. El camino mozárabe también es una de las rutas más antiguas. Desde la década de los 90, las distintas asociaciones jacobeas están haciendo un trabajo increíble para poner en valor la riqueza de este camino. La ruta parte de Almería, Málaga, Granada y Jaén, y todas estas variantes se reúnen en Córdoba, concretamente en Baena, donde continúan hasta Mérida. Allí se une con otros caminos que provienen de Sevilla, Cádiz y Huelva, y sigue avanzando por la Vía de la Plata hasta Santiago. Sabemos que puede parecer un lío al principio, pero todas las rutas están perfectamente organizadas y conectadas. El camino mozárabe fue muy importante a lo largo de la historia por diferentes razones. Se denomina mozárabe porque ese es el nombre que recibían los cristianos que venían del sur y que decidieron conservar su religión durante el reinado musulmán. Cuando estos cristianos se enteraron del descubrimiento de la tumba de Santiago, empezaron a peregrinar hasta la catedral como muestra de fe. Imagina lo importante que fue para ellos una noticia así por aquel entonces, sobre todo teniendo en cuenta que su religión era una parte esencial de su identidad y sus costumbres. Más tarde, el camino siguió teniendo una gran relevancia, ya que conectaba al Andaluz con la zona de interior y era clave para el comercio y la comunicación fluvial. Así que, por todos estos motivos, la estrecha relación que existe entre la ruta del camino mozárabe y la Vía de la Plata hace que vayan de la mano y que no podamos concebir la una sin la otra, ya que comparten muchas características históricas, culturales, paisajísticas y patrimoniales. No cabe duda de que es muy importante conocer la historia de los lugares que visitamos, pero también la de los caminos que nos llevan a esos sitios. Las rutas por las que pasamos tienen mucho que contarnos, y por ellas han pasado muchos pies antes que los nuestros. Por eso tenemos que preservarlos y hablar sobre ellos, para asegurarnos de que sigan vivos y de que otras personas los disfruten tanto como nosotros. Y que lo digas, tienes toda la razón. Bueno, después de este repaso a través de la historia, ya tenemos todo el contexto necesario para volver al siglo XXI y hablar del camino en la actualidad. Así que ya sabes, si quieres escuchar todo lo que nos queda por contarte, te esperamos en el siguiente episodio, que esto no ha hecho más que empezar. Camino mozárabe, Vía de la Plata. Camina y escucha más que nunca. SEMTAIR es uno de los 3 proyectos nacionales aprobados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en relación con los caminos jacobeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Experiencias Turismo España. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Gobierno de España.